muerte es una de las realidades aparentemente más oscuras de la vida humana. La percibimos como una especie de pozo negro que todo lo engulle inexorablemente y del que nadie vuelve. La vemos como el final absoluto de la vida. Hasta podemos asustarnos cuando nos enteramos que un conocido nuestro ha muerto, un final del que parece que nadie puede escapar. Sin embargo, la realidad no es tan dramática. La muerte es un descanso, como un sueño, y como todo proceso natural, tiene una explicación. La Biblia nos da su explicación, y esto nos puede ayudar a vivir con más tranquilidad. Para muchos de nosotros, la muerte es un tema del que poco queremos hablar. Y todos tenemos alguna persona querida que ha muerto ya, o que ha pasado al descanso, como solemos expresar. Para otros el asunto está envuelto en un misterio y evoca sentimientos de temor, incertidumbre e incluso desesperación. También la muerte puede que sea el tema peor comprendido en el mundo de hoy. Muchas personas creen que sus amados difuntos en realidad no han muerto, sino que viven en otros lugares bajo diferentes condiciones. Es tan reconfortante pensar que nuestros seres amados, además de seguir vivos en nuestra memoria, existen en otro lugar. Y aún hay otras personas que se confunden en cuanto a la relación de cuerpo, alma y espíritu. Pero de lo que podemos estar todos de acuerdo es que los seres humanos tenemos un rechazo natural hacia la muerte, porque fuimos creados solamente para vivir y nunca morir. La muerte es un intruso. La muerte no debió haber existido nunca, pero existe y está entre nosotros. Entonces, ¿importa esto? Sí, muchísimo. Lo que usted cree acerca de la muerte tendrá un profundo impacto en lo que a usted le pueda suceder en este periodo del fin del mundo. Bienvenidos a nuestro programa de estudio Profecías Bíblicas. Soy Gerardo Contreras y hoy presentaremos nuestro tema, el estado de los muertos. Este estudio revelará lo que Dios dice en su santa palabra sobre este tema. Prepárese para aprender cosas que le harán abrir sus ojos. En primer lugar, veamos cuál es el significado de la palabra muerte y qué le sucede a una persona cuando muere. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra muerte como la cesación de la vida. En otras palabras, el verbo morir y el sustantivo muerte denotan cesación de la vida en el cuerpo humano. La Biblia, en la versión Reina Valera de 1960, presenta el relato de la creación del ser humano como sigue. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. La expresión ser viviente del versículo anterior aparece en la versión Reina Valera de 1909 como alma viviente. Allí dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. De acuerdo a este relato bíblico, el ser humano viviente o alma viviente fue el resultado de la unión del polvo de la tierra y el aliento de vida de Dios, nuestro Creador. En otras palabras, la fórmula bíblica de la creación del ser humano es polvo de la tierra más aliento de vida, lo que es igual a alma viviente o un ser humano. Los escritores del Antiguo Testamento sostenían que el ser humano es un ser indivisible. Los varios términos hebreos, generalmente traducidos como carne, alma y espíritu, son solamente formas alternativas para describir, desde diferentes puntos de vista, a la persona humana como a un todo. En armonía con esta perspectiva, las escrituras utilizan diferentes metáforas para describir la muerte. Entre ellas,
El sueño se destaca como un símbolo adecuado para reflejar la comprensión bíblica de la condición de los muertos. ¿Por qué no morí yo en la matriz o esperé al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquí los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso, dice Job capítulo 3, 11 al 13. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de sus sueños. Capítulo 14, verso 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel, capítulo 12, verso 2. La muerte es un estado de inconsciencia en la cual no hay pensamientos, emociones, trabajo ni comunicación de ningún tipo. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, dice Eclesiastés. En la Biblia encontramos el relato que menciona cómo llegó a existir el primer humano en la tierra, por creación de Dios. Pero esta también menciona el proceso de la muerte de los hombres y lo encontramos en las palabras del sabio Salomón. Él dijo: entonces el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Esto significa que el polvo se convierte en polvo de nuevo y el espíritu de vida regresa a Dios que lo dio. El espíritu o aliento de vida de toda persona que fallece, sea buena o mala, regresa a Dios en el momento de la muerte. Pero cabe la siguiente pregunta: ¿qué cosa es el espíritu que regresa a Dios en ocasión de la muerte? La Biblia nos dice lo siguiente: el cuerpo sin espíritu, aliento de vida, está muerto. Santiago 2:26. Que todo el tiempo haya hálito de Dios en mis narices, dice Job. Es importante que entendamos que el espíritu que vuelve a Dios en ocasión de la muerte es el hálito o aliento de vida, y en ninguna manera y de ninguna parte en las escrituras al espíritu se le atribuye vida, sabiduría o sentimientos después que la persona muere, o que se puede relacionar como una entidad consciente, inteligente y racional, separada de su cuerpo inerte sin vida. La Biblia no enseña tal cosa, sino que el espíritu no es más que el aliento de vida de Dios que regresa a él. Ahora observemos, todos nosotros estamos acostumbrados a usar un término muy conocido, el alma. Pero ¿qué es el alma? Como leímos anteriormente en Génesis, que dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Aquí podemos observar que un alma es un ser vivo. Un alma es siempre la combinación de dos cosas: el cuerpo más el aliento. El alma no puede existir a menos que el cuerpo y el aliento se combinen. De manera que la palabra de Dios enseña que nosotros somos almas. Pero cuando morimos, ¿a dónde va el alma? Puede usted preguntarse. No va a ninguna parte. Sencillamente deja de existir. Dos cosas necesitan combinarse para ser un alma: el cuerpo y el aliento de vida de Dios. Cuando el aliento se va, el alma deja de existir porque es una combinación de dos cosas. Cuando usted apaga la luz, ¿a dónde va la luz? No va a ninguna parte. Sencillamente deja de existir. Dos cosas deben combinarse para encender una luz: un bulbo o foco y la electricidad. Sin esa combinación, la luz es imposible. Eso es lo que ocurre con el alma. A menos que se combinen o reúnan el cuerpo y el aliento, no puede haber alma. Alma es sinónimo de persona viva. No existe tal cosa como alma sin cuerpo. Entonces, si un alma no va a ninguna parte, ¿puede morir? La Biblia es categórica y responde a esta pregunta de esta manera en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Y en el libro del Apocalipsis podemos leer, y toda alma viviente fue muerta en el mar. De manera que, según la palabra de Dios, las almas sí mueren. Solo Dios es inmortal. Pablo a Timoteo le escribe en su primera carta, capítulo 6, y dice: a cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Amén. El concepto de un alma inmortal va en contra de lo que la Biblia enseña. Entonces podemos resumir lo expuesto hasta aquí, diciendo lo siguiente. En la creación, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Como resultado fue el hombre un ser viviente. Mientras Dios mantiene el aliento de vida en las criaturas vivientes, éstas viven. Pero cuando Él quita el aliento de vida, las criaturas mueren y regresan al polvo. Esta no es una decisión arbitraria de Dios, es la consecuencia inevitable del pecado. Sin embargo, las buenas noticias son que a través de Cristo hay esperanza, incluso ante la muerte. Pero ahora déjenme presentarle completamente gratis un curso bíblico para usted y su familia titulado La Fe de Jesús. Un estudio de la Biblia que le ayudará a comprender el mensaje de amor, de misericordia y rescate de Dios a un mundo que perece en su maldad creciente. También puede solicitar nuestro curso de profecías bíblicas sobre el estudio del libro de Daniel capítulo por capítulo, para comprender los significados de sus impresionantes símbolos de bestias, estatuas, cuernos, reinos y la milenaria lucha entre el bien contra el mal que culminaría en nuestros tiempos. Otro estudio que puede pedir completamente gratis es el estudio del libro del Apocalipsis capítulo por capítulo, donde podrá conocer con detalles los significados de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas y otros interesantes eventos con el desenlace final del conflicto cósmico de Satanás contra el gobierno de Dios, sus leyes y contra el pueblo aquí en la tierra, que la Biblia lo describe con 2 características fundamentales: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y el último llamado de misericordia de un Dios de amor a un mundo que cada día se vuelve más rebelde y alejado de la justicia y la equidad. Visite nuestra página web www.puestosdeavanzada.org y allí podrá obtener gratuitamente material de consulta, música cristiana selecta, todos los ejemplares de la revista que publicamos, Señal en los últimos tiempos, y literatura que analizamos aquí. Puede descargarlos sin ningún costo. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, Ministerio Laico Adventista, para que cuando publiquemos material cristiano nuevo, usted lo sepa al instante. Allí encontrará videos de defensa de la fe cristiana, tal como nos aconsejara el apóstol Pedro, que dice así: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Y de otros temas. También encontrará audiolibros cristianos con temas llamados a nuestra elevada vocación cristiana e interesantes temas que serán de gran bendición para usted y su familia. Puede seguirnos en las redes sociales de YouTube, Facebook y escribirnos a nuestro correo electrónico profecíasbiblicas10@gmail.com y con seguridad contestaremos sus preguntas, dudas e inquietudes. Nuestro Señor Jesucristo pronto regresará a buscar a su iglesia, una iglesia pura, sin manchas e imperfecciones, una iglesia que será regia y perfecta para recibir a su Señor, y nuestro mayor deseo es que usted, su familia y sus amigos estén allí junto a los salvados. Mis queridos amigos, aquí en Profecías Bíblicas no pretendemos imponer creencias o puntos de vista religiosos, sino que exponemos
las poderosas razones que han convencido a millones de personas de que la Biblia es fidedigna. Cuando lea las Sagradas Escrituras, tendrá los elementos necesarios para decidir si puede o no confiar en ella. Por ello creemos que este tema merece más que un solo interés pasajero, dada su importancia. De hecho, si la Biblia viene en realidad de parte de nuestro Creador, tanto a usted como a su familia les beneficiará averiguar lo que dice. Veamos entonces datos relevantes que hacen que sea, como mínimo, un libro sin igual. Habíamos dicho anteriormente que tenemos buenas noticias, que a través de Cristo hay esperanza incluso ante la muerte, ¿verdad? Analicemos juntos diferentes relatos que sucedieron al comienzo de la era cristiana. Sabemos por la historia que en tiempos de Jesús la visión del ser humano y especialmente de la muerte estaba siendo desafiada por el concepto griego dualista pagano de la inmortalidad del alma, que se estaba propagando rápidamente por todo el mundo y había llegado a la cultura hebrea. Y en el Antiguo Testamento la palabra alma, que es una traducción de la palabra hebrea nefesh, se refiere mayormente a un ser humano o persona, y de ninguna manera se refiere a un elemento particular independiente de las otras partes de la naturaleza humana. Sin embargo, actualmente la mayoría de las personas aceptan o creen que el alma es un espíritu o una esencia que existe en la naturaleza del ser humano y que en el momento de la muerte sale del cuerpo y asciende a la morada de Dios o va al infierno. Pero lo más paradójico es que muchas iglesias que se autodenominan cristianas han abrazado esta idea equivocada. Este concepto no es bíblico ni verdadero, sino filosófico, pagano y falso. Los que creen esta idea asumen también que el alma es inmortal. La enseñanza de las Sagradas Escrituras es clara en este asunto. Ellas declaran que el ser humano en su estado de muerte no siente nada, no piensa nada, ni puede hacer nada. En Eclesiastés capítulo 9, versos 5 al 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Además ya vimos que la Biblia asevera la siguiente sentencia: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18. El Señor Jesús añadió esta interesante afirmación: y no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Las Sagradas Escrituras tienen sobrados ejemplos que nos hablan de este fascinante tema de la muerte. Veamos algunos. La historia de Lázaro, en Juan capítulo 11, nos relata una de las más extraordinarias experiencias de la muerte en la Biblia. Pero, ¿por qué la resurrección de Lázaro fue el milagro supremo del ministerio terrenal de Cristo? Está relatado en Juan 11, 38-44. Aunque Jesús había resucitado a 2 personas más de entre los muertos, ninguna resurrección fue tan dramática como esta. Lázaro había estado muerto durante 4 días. Un hecho que Marta corroboró cuando se encontraba frente a la tumba. Jesús realizó el milagro a plena luz del día y frente a una multitud de testigos respetables de Jerusalén. La evidencia no podía ser descartada. Sin embargo, más importante que la resurrección de Lázaro fue la resurrección de Jesús mismo, dado que Él tiene vida en sí mismo. No solamente tiene el poder para levantar a los muertos y dar vida a quien Él quiere, sino que también tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Su resurrección probó esto de manera convincente. Por eso, durante su ministerio terrenal, Jesús demostró una inmensa simpatía hacia los allegados de los difuntos, cuando vio a la viuda de Naín llevando a la tumba a su único hijo. Se compadeció de ella y le dijo: no llores.
Cristo consoló al padre descorazonado de una niña de 12 años que acababa de fallecer y le dijo: no temas, cree solamente. Cada vez que la muerte se lleva a un ser querido, Jesús se conmueve entrañablemente por nuestro dolor. Pero hay más. ¿De qué manera describió Jesús la muerte de su amigo Lázaro? Juan 11:11 al 14, dicho esto, dice: le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Jesús le llama sueño a la muerte. Es un estado de inconsciencia total. Otros pasajes nos dicen lo siguiente: así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Mis queridos amigos, los muertos no pueden hacer contacto con los que viven, ni tienen idea alguna de lo que hacen los vivos. Están muertos, sus pensamientos han perecido. Sin embargo, existen pasajes de la Biblia que aparentemente dan la idea de que existe la inmortalidad del alma. Y uno de los más citados es de aquel condenado en la cruz junto a Jesús. A pesar de este y otros pasajes, muchos cristianos argumentan que Jesús creía en la inmortalidad del alma, pues le dijo al ladrón en la cruz: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. El significado de este texto cambia completamente dependiendo de dónde se colocan los dos puntos, ya que los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento no tienen signo de puntuación, tampoco comas, paréntesis, punto seguido o punto aparte. No estaban clasificados o separados por capítulos o versículos. Esto se introdujo cuando se inventó la imprenta para poder encontrar los textos más fácilmente en el siglo XVI. Es muy importante conocer este detalle. Si los dos puntos son colocados después de digo, como lo hacen la mayoría de las versiones, o agregan la palabra que, aunque no está en el original, significaría que Jesús y el ladrón fueron al paraíso ese mismo día. Si los dos puntos son colocados después de la palabra hoy, el texto expresa que Jesús le dio al ladrón la seguridad de la salvación y no el tiempo en el que el ladrón iría al cielo. El contexto lo confirma. En primer lugar, el ladrón no había pedido una transferencia inmediata al cielo al morir, sino que el Señor lo recordara cuando viniera en su reino. Además, 3 días más tarde Jesús mismo afirmó que aún no había ascendido al paraíso. Este texto, por lo tanto, no enseña que las almas de los muertos van al cielo luego de su muerte. Entonces, si entendemos que la muerte es un sueño inconsciente, ¿por qué la enseñanza de la resurrección es tan crucial para nosotros? Cristo, habiendo conquistado la muerte, con su propia muerte y su resurrección, Él tiene las llaves de la muerte y promete resucitar para vida eterna a todos los que creen en Él. Esta es, por lejos, la mayor promesa que se nos ha dado en la palabra de Dios. De lo contrario, si la muerte tuviera la última palabra, toda nuestra vida y todo lo que alguna vez logramos sería en vano. Si leemos estos versículos de Juan 1, del 1 al 4, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué está implícito en estos versículos que nos muestra el poder de Jesús para resucitar a los muertos? Cristo tiene vida en sí mismo, pues Él es la vida. Él creó todas las cosas y tiene el poder para dar vida a quien Él desee. Por lo tanto, Él puede resucitar a los muertos. Según la Biblia, la resurrección es el proceso inverso de la muerte. La vida es restaurada cuando el aliento de la vida regrese de Dios. Así fue como Lucas explicó la resurrección de la hija de Jairo.
después de enterarse de que la niña de 12 años había fallecido, Jesús se dirigió hasta su casa y dijo a las plañideras que la niña dormía. Entonces, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu, Neuma, volvió e inmediatamente se levantó. Lucas 8, 54 y 55. Ante el mandato divino de Jesús, el principio de vida impartido por Dios retornó a la niña. El término griego utilizado por Lucas, neuma, significa viento, aliento o espíritu. Cuando la Biblia lo utiliza en relación con los seres humanos, nunca denota una entidad consciente capaz de existir separada del cuerpo. En este texto claramente se refiere al aliento de vida. Jesús enseñó que tanto justos como pecadores habrían de experimentar una resurrección, es decir, que no será solamente para unos pocos, afirmó. El que llegaría el tiempo en el que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección. Creyentes y no creyentes, justos y pecadores, salvos y perdidos, todos serán resucitados, tal como lo declaró Pablo. Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pero no todos lo harán en el mismo evento. Cada uno tendrá uno de dos destinos eternos. ¿Cuáles son estos? Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilláis, dice de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La universalidad de la resurrección no significa que en el día final todos serán llevados a una vida eterna, maravillosa y feliz. Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia enseña que Dios juzgará la vida de todo ser humano, decidiendo el destino eterno de cada persona que alguna vez vivió. El fin de todo el discurso oído es este, dice la Biblia: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La ejecución de la sentencia divina, no obstante, no ocurre de inmediato o luego de la muerte de cada individuo, sino solamente después de su resurrección. Hasta entonces, todos los salvos, como los perdidos, descansan inconscientes en el polvo de la tierra. La resurrección en sí misma no es ni una recompensa ni un castigo. Es la precondición para recibir la vida eterna o la condenación eterna. Al referirse a las dos resurrecciones, Jesús indicó que nuestro destino será decidido sobre la base de la calidad moral de nuestros actos, buenos o malos. Este hecho, sin embargo, no significa que son las obras las que nos salvan. Al contrario, Jesús enseñó claramente que nuestra salvación depende exclusivamente de nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Por qué entonces son tomadas en consideración las obras? Porque éstas muestran si nuestra fe en Cristo y nuestra entrega a Él son genuinas o no. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuestras obras demuestran si aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora podemos hacernos la siguiente pregunta, mis queridos amigos: ¿vamos al cielo o van al cielo las personas buenas cuando mueren? Dejemos que la Biblia responda a esta pregunta. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Y en el libro de los Hechos leemos este interesante relato. David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. Hechos 2:29. Si yo espero en Seol, el sepulcro es mi casa. Job 17. La respuesta es no. La gente no va ni al cielo ni al infierno cuando muere.
va a la tumba para esperar el día de la resurrección. Entonces, mis queridos amigos, de allí surge la siguiente pregunta: ¿pero no pueden los muertos comunicarse con los vivos? ¿Y no están ellos conscientes de lo que están haciendo los vivos? La respuesta vuelve a ser no. No pueden comunicarse con los vivos. Jesús se refirió al estado de los muertos como un sueño. Ya lo vimos con la muerte de Lázaro, su amigo. Esto está en Juan capítulo 11. Y el tiempo de dormir de los que fallecieron será desde ese día hasta que sean llamados por la voz de Dios. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertará. Job 14:12. Y Pablo en su carta a los tesalonicenses dijo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. Entonces podemos deducir, por lo que el registro bíblico nos enseña, que los muertos dormirán hasta el gran día del Señor, al fin del mundo. Durante la muerte, los humanos están absolutamente inconscientes, carentes de toda actividad o conocimiento, y los justos serán resucitados y les será concedida la inmortalidad en ocasión de la segunda venida de Jesús. La Biblia nos lo dice así: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces todos nosotros podemos hacernos la gran pregunta: ¿por qué la gente cree que al morir pasamos a un plano espiritual superior? La Biblia tiene respuesta para ello. Cuando leemos que la primera mentira que el ser humano pudo escuchar fue de un ángel caído conocido como Diablo y Satanás, el enemigo de Dios, y en el huerto de Edén engañó a Eva al afirmar que si comían del fruto que les mandó Dios no comiesen, no morirían. Sí, así es. La primera mentira del diablo expresada a Eva fue: no morirás. Una declaración totalmente contraria a todas las escrituras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Leemos en Génesis 3:4. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12:9. Por esto es más que claro que aquellos que creen que los muertos están vivos se convierten en blanco fácil para los engaños del diablo. ¿Y por qué le mintió el diablo a Eva acerca de la muerte? ¿Será que este tema es más importante de lo que se piensa normalmente? La respuesta es sí. Es una de las principales piedras del cimiento del reino del diablo. Él ha obrado grandes milagros a través de los siglos por medio de las personas que pretenden recibir su poder de los muertos. Los ejemplos: los magos de Egipto, la pitonisa de Endor, los brujos de Daniel, una muchacha divina en el libro de Hechos. De allí que debemos tener mucho cuidado, porque aquí hay una advertencia solemne. En estos últimos días Satanás nuevamente usará la hechicería, y ya lo está haciendo hoy en todos los aspectos de nuestra vida, como en los días de Daniel, para engañar al mundo, cuando el apóstol Juan, al escribir sobre Babilonia, aquella gran ciudad, representando a una iglesia impura y vil que engaña en sumo grado al mundo, dice lo siguiente: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis 18. La hechicería es una agencia sobrenatural que pretende recibir su poder y sabiduría de los espíritus de los muertos, pero que es manejada completamente por demonios para engaño y perdición eterna de todas las personas que siguen sus doctrinas erradas. Las Escrituras
dicen que espíritus demoníacos estarían haciéndose pasar por discípulos de Jesús, y así Satanás y sus ángeles engañarán a millones, simulando ser piadosos seres queridos que han muerto, santos clérigos que ahora descansan en el sepulcro, profetas bíblicos o incluso los apóstoles o discípulos de Jesús. Aquellos que creen que los muertos están vivos, de la forma que sea, seguramente serán engañados. Por ello, mi querido amigo, sepa usted que no todos los milagros provienen de Dios, porque los demonios también hacen milagros. La Biblia lo confirma. Son espíritus de demonios que hacen señales, dice Apocalipsis capítulo 16, verso 14. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y hay más todavía. Con toda seguridad, los demonios hacen grandes milagros. También hacen grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis 13. Satanás y sus ángeles aparecerán como ángeles de luz. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Según de Corintios capítulo 11. Y lo que es más sorprendente, Satanás será pasar por Cristo mismo. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Todos creerán que el falso Cristo y sus ángeles buscan producir un reavivamiento en todo el mundo. La impresión será tan espiritual y sobrenatural que solo los escogidos de Dios no serán engañados. Satanás inventó la enseñanza de que los muertos están vivos. La reencarnación, la canalización, la comunicación con espíritus, la adoración de espíritus y el alma inmortal son todas invenciones de Satanás, con un propósito: convencer a la gente de que cuando uno muere, en realidad no muere. Cuando las personas creen que los muertos están vivos, espíritus de demonios que hacen señales y que se hacen pasar por espíritus de los muertos serán casi siempre capaces de engañarlos y llevarlos por senderos errados. Pero los elegidos no serán engañados, porque rechazarán con firmeza todo lo que es contrario a las Escrituras. Y esto es debido a que los hijos de Dios sabrán, debido a su ferviente estudio del libro de Dios, que los muertos están muertos y no vivos. Por lo tanto, rechazarán a todos los obradores de milagros y maestros que pretenden recibir conocimientos especiales o que pretendan hacer milagros debido a su relación con los espíritus de los muertos. El pueblo de Dios rechazará igualmente como peligrosa y falsa toda enseñanza que pretenda que los muertos viven de alguna manera o en alguna parte. Queridos amigos, la Santa Biblia presenta cuál es la condición de los muertos y a dónde van claramente. La condición de todos los muertos es un estado inconsciente, inactivo y de completo silencio en el lugar donde fueron depositados o en el sepulcro. Podemos decir con seguridad que no hay ningún lugar en la Biblia donde se indique que el espíritu o alma del ser humano es una entidad, un ser independiente del cuerpo que pueda sentir, pensar, actuar e ir al cielo o al infierno. Al contrario, la Biblia indica que los muertos van al polvo de la tierra o sepulcro. Luego, en la segunda venida del Señor Jesús, todos los que creyeron en Él y lo aceptaron como su Salvador, resucitarán y vivirán eternamente en su reino.
Finalmente, los incrédulos que no aceptaron al Señor Jesús resucitarán para ver la gloria del Señor y morir eternamente. Le invito a que crea y acepte al Señor Jesús como su Salvador para que viva en su reino para siempre. Hoy tiene esa oportunidad. Mañana podrá ser demasiado tarde si no lo ha hecho aún y vivirá eternamente. Si le ha gustado este programa y desea participar en la predicación de estas preciosas verdades, no dude en contactarnos para poder distribuir materiales digitales e impresos gratuitos a todos nuestros interesados. Su ayuda siempre será bienvenida. Los esperamos aquí próximamente en nuestro programa Profecías Bíblicas. Gracias a nuestro buen Dios por poder realizar este programa para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Gracias al equipo de Austral Film Studio, pero como sabe, más que todo y sobre todo, siempre muchas gracias a usted, que es la razón de este programa, por estar con nosotros aquí en Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Y no olviden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.puestosdeavanzada.org para dejarnos sus comentarios y quizás peticiones de temas de su interés. Y recuerden, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal.